Hola lozanos y lozanas, hoy voy a preparar una crema de zanahorias con naranjas. Es una combinación exquisita ya que la naranja da un toque de distinción a cualquier crema de calabaza, boniato, batata o zanahorias. Esta crema es excelente porque tiene un poder antioxidante que cuida las defensas, el corazón y la vista. Yo lo haré en la Thermomix. Esta receta no está en Cookie Dough. También explicaré cómo hacerla sin robot de cocina. Esta receta no es solo una crema. En la misma preparación quedará un puré que lo puedo utilizar como guarnición, así que tendremos dos recetas en una. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes: 700 gramos de zanahorias peladas, 2 puerros, 2 naranjas, si son ecológicas mejor, ya que vamos a utilizar la piel, 2 rebanadas de pan integral, 150 gramos de yuca, utilizaré la mitad de esta, sal, pimienta blanca, aceite de oliva extra virgen y, si lo desean, menta fresca para decorar. Ahora vamos con la preparación. Primero cortaremos el puerro en rodajas. A una de las zanahorias la vamos a cortar en láminas finas con el pelador y la reservamos en agua con hielo. El resto de las zanahorias las cortamos en rodajas. Rallamos la piel de una de las naranjas. En lo posible elegir naranjas ecológicas, porque en la piel es donde queda la mayor parte de los residuos agroquímicos. Y luego la exprimiremos. A la otra naranja la vamos a pelar y separar los gajos. Luego pelamos la yuca y cortamos a la mitad. Yo lo he pesado y me queda aproximadamente 150 gramos una mitad. La otra mitad la puedo congelar y usar en otras recetas. Y trocearemos la mitad que utilizamos. Con las rodajas de pan haremos unos picatostes, cortándolo en dados y tostándolos en el horno. Otra opción, si tienes freidora de aire, lo podemos tostar en la freidora. Te invito a ver la sugerencia que sale arriba para ver cómo se hace. Ahora vamos a cocinar. Primero incorporamos unos 30 gramos de aceite, tapamos con cubilete y calentamos 5 minutos a 120 grados velocidad cuchara. Si lo haces en una cazuela, cubre el fondo de aceite y calienta. Luego pochamos las rodajas de puerro a fuego alto. En Thermomix tapamos con el cestillo y programamos 5 minutos a 120 grados y velocidad cuchara. Cuando termine de pochar el puerro, agregamos la yuca, las zanahorias y la ralladura de naranja. Echamos unas pizcas de sal y la pimienta blanca. Si es recién molida, mejor. Y tapamos con el cestillo. Pochamos 5 minutos más a 120 grados velocidad cuchara. Si lo haces en la cazuela, no olvides de ir removiendo la verdura. Pasados los 5 minutos, bajamos los ingredientes con la espátula y agregamos 1 litro de agua o hasta cubrir las verduras. Cocemos el resto de las verduras 20 minutos. En cazuela lo llevamos a ebullición y luego bajamos el fuego. En Thermomix programamos 20 minutos a 220 grados y velocidad cuchara. Pasada la cocción de los 20 minutos, agregamos el zumo de naranja. En Thermomix trituramos 30 segundos
y vamos aumentando la velocidad progresivamente hasta llegar al 10. Si lo haces en cazuela, puedes triturar las verduras con una batidora de mano o echar las verduras en una batidora de vaso y triturar a la máxima potencia. Antes de servir, pasamos la crema por un colador chino. Y aquí es donde tendremos por un lado la crema y lo que queda dentro del colador, el puré, que lo puedo reservar como una guarnición para acompañar unos filetes de pollo, un pescado, unas hamburguesas, etc. Esta crema la podemos tomar fría, metiendo en el refrigerador o también caliente, sirviéndola con unas láminas de zanahorias y unos gajos de naranja y los picatostes. También echarle un hilito de aceite, y si la sirves fría la puedes echar unas hojitas de menta. Listo, aquí tenemos una crema de zanahorias con naranjas súper nutritivos. Espero que le haya gustado esta idea de incorporar naranjas a las cremas. Si te ha gustado esta receta, dale al super like. Y si te gustan las cremas, sopas y caldos, te sugiero que veas mi lista de reproducción que pongo en la descripción. Muchas gracias por verme.